Estamos felices en este día por celebrar los 506 años de la Reforma Protestante. Eso es lo que estamos celebrando en esta tarde. El día de mañana pasado, 31 de octubre, si no estoy mal, de 1517 se celebra el Día de la Reforma. Bueno, tal vez la pregunta surge en torno a por qué estamos celebrando eso. ¿Por qué estamos recordando un evento pasado? Todos nosotros tenemos una historia, hermanos. Tú, yo, tenemos una historia que contar de nuestra vida personal. Nuestro país tiene una historia que contar como país. El 6 de agosto se recuerda el día de nuestra independencia, ¿recuerdan? De los españoles y todo eso. Nuestro país tiene su historia. ¿La iglesia tendrá su historia, hermanos? ¿La iglesia de Cristo tendrá su historia, su relato? Sí. La iglesia del Señor tiene su historia. No ha venido a este mundo la iglesia de Cristo por arte de magia. No ha aparecido de la nada esa iglesia, hermanos. La iglesia del Señor tiene su historia. Y tú y yo deberíamos saber esa historia, hermanos. Deberíamos conocer esa historia. ¿Por qué? ¿Por qué es importante saber historia? Es una buena pregunta. ¿Por qué debería interesarte la historia? Porque la historia en un sentido nos revela cosas del pasado que nos ayudan a entender nuestro presente. La historia nos dice cosas que han sucedido en el pasado que nos ayudan a comprender de una manera especial nuestro presente. Por ejemplo, en un momento determinado de mi vida yo me puse a preguntar, oye, ¿cómo he llegado yo a ser cochalo? ¿No? Yo nací en Cochabamba y me puse a pensar, oye, pero mis papás ¿acaso son de aquí? Mi mamá es paceña, mi papá es orureño y yo soy cochalo. ¿Cómo es eso? Parece como un pacto. Yo decía, ¿cómo es que he llegado a Cochabamba si mi mamá no es de aquí ni mi papá es de aquí? Yo debería ser orureño o paceño. ¿Cómo he llegado a ser o a nacer cochalo? Una buena pregunta. Para poder saber mi presente, entender mi presente, tuve que escuchar la historia de cómo se encontraron Pastor Daniel, hermana Elizabeth, orureño y paceño, se encontraron y tuvieron un hijito y llegué aquí, hermanos, a Cochabamba. Tuve que escuchar su historia para saber mi presente. ¿Se dan cuenta? Necesitamos la historia para entender nuestro presente. Lo mismo sucede con la iglesia. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? El presente, sentados en este lugar. Tenemos que ver el pasado. ¿Qué sucedió en la historia de la iglesia? Pero también la historia, hermanos, nos ayuda a recordar, a tener presente el legado que se nos ha dejado. Cuando yo escuché a mi padre, a mi madre hablar acerca de su infancia de ellos y el sacrificio que hicieron por mí. Uy, hermanos, y yo pude tener presente el legado que ellos me han dejado. Recordando a mi abuelo, el hermano primo, antes de morir, él decía, hijos, no les estoy dejando bienes materiales, solamente les estoy dejando el evangelio. No he ganado oro ni plata en el mundo. Es el evangelio lo que les estoy dejando, un legado, algo para nosotros. Y cuando yo voy al pasado y recuerdo la historia de mi abuelo, cómo ha iniciado, la historia de mi padre, cómo ha sido, puedo entender por qué él nos ha dejado ese legado. El pasado, hermanos, recordar el pasado nos ayuda a tener presente ese legado que se nos ha encomendado. Hermanos, han sufrido en el pasado. Mártires han muerto por una causa que se nos ha encomendado a nosotros. Y hacemos bien en recordar, hermanos, qué sucedió en la historia para tener en cuenta ese legado que se nos ha encomendado. Pero no solo eso, saber la historia también nos puede librar de muchos problemas, muchos problemas. Cierto hombre decía, aquel que no conoce su historia tiende a repetir sus errores. Y eso es bien cierto, hermanos. Toda persona que
no recuerda la historia, siempre va a tender a repetir los mismos errores. De hecho, es cuando vemos el pasado y decimos, uy, no, esto ha pasado así, mejor nos prepararemos, que no suceda eso. Por ejemplo, si recordamos la historia de nuestro país, cómo nos quitaron, hermanos, el litoral, ¿no? Y luchamos por eso, ¿verdad? Por nuestro mar, recuperemos nuestro mar, recuperemos el litoral. ¿Cómo nos quitaron, hermanos, el litoral los chilenos? Nos quitaron porque nosotros somos muy fiesta como bolivianos. Estábamos carnavaleando, hermanos, mientras se nos estaban entrando por detrás. Y cuando recordamos eso decimos, uy, no hay que ser bien fiesta cuetilla, hay que tener en cuenta, cualquier cosa puede suceder. El pasado nos ayuda a no repetir los errores en nuestro presente. Lo mismo sucede como iglesia. Hay cosas en el pasado que se ha hecho en la iglesia. Y mirando ese pasado podemos prevenir, cuidarnos de caer en algunos peligros. Es por eso, hermanos, que vale la pena. De verdad, vale la pena, es bueno recordar la historia. Un 31 de octubre de 1517, un monje alemán llamado Martín Lutero clavaría sus 95 tesis, 95 declaraciones en la puerta de la iglesia del castillo en la ciudad de Wittenberg, Alemania. Este documento que este monje clavó era, hermanos, condenando la venta de las indulgencias. Como ya hemos visto en la escuela dominical, la Iglesia Católica Romana había impuesto la venta de indulgencias. ¿Qué era la venta de indulgencias en simples palabras? Era un certificado que tú como ciudadano podías comprar para ir al cielo. Esa era prácticamente una venta de indulgencias. Tú tenías que pagar para ir al cielo con dinero. Y la gente, por no tener la palabra del Señor en su mano, creía todo lo que el cura, el monje o el mismo papa decía. Martín Lutero reclamó, protestó contra esta corrupción. Y hermanos, él nunca se imaginó que ese simple reclamo iba a desembocar en una división tremenda en la historia de la humanidad. Martín Lutero no clavó esas 95 tesis para dividir la iglesia romana, hermanos. No, su intención no era dividir esa iglesia. Él simplemente quería llamar con esos artículos a un debate contra los mejores teólogos católicos romanos. Él quería discutir estos temas a la luz de las escrituras, pero no fue así. La iglesia católica romana en ese año 1517 se sintió acusada, se sintió presionada y atacó a Martín Lutero. Lo atacó, lo persiguió. El 17 de abril del año 1521, Martín Lutero es citado ante la dieta de Worms. Y ahí está ese monje, en medio del emperador Carlos V, cardenales, príncipes, reyes y oficiales del Papa. Uy, hermanos, los representantes, ¿no? La cúpula, los máximos están reunidos en esa dieta en la ciudad de Worms. Y ahí a Martín Lutero le preguntan y le dicen: Martín Lutero, ¿te retractas por todo lo que has estado diciendo en contra de la Iglesia Católica Romana? Y hermanos, añadió ahí el que lo estaba interrogando y le dijo: queremos una respuesta sin pelos y sin cuernos. Así le dijeron, hermanos. En otras palabras, a calzón quitado hablando Lutero. ¿Te retractas o no te retractas? Martín Lutero, ese 17 de abril, pidió 24 horas para poder pensar en la respuesta que debía dar. Y es interesante, hermanos, cuando tú meditas la historia y ves qué hizo Martín Lutero todo ese día, el 17 de abril, ves, hermanos, que ese hombre se entristeció. De hecho, hay una oración que él hace, y en esa oración Lutero más o menos dice que es como si el diablo en ese tiempo hubiera abierto su boca contra él y le quiere devorar. Martín Lutero le dice a Dios: Dios, ¿dónde estás? Yo estoy luchando por tu causa. No es mi causa, es tu palabra. Y hermanos, ora Lutero todo ese día. Y el 18 de abril, después de 24 horas, vuelve Martín Lutero a comparecer ante esa dieta, esa reunión de los máximos del catolicismo romano. Y le vuelven a preguntar a Martín Lutero y le dicen: Lutero, queremos ahora tu respuesta. ¿Te retractas por todo lo que has dicho?
Y aquí, hermanos, la respuesta de Martín Lutero. Y voy a leer, hermanos, lo que él respondió. Él dijo: aquí tienen su respuesta, sin pelos y sin cuerno. A menos que os sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razón clara, porque yo no confío ni en el Papa ni en los concilios, ya que es bien sabido que a menudo han errado y se han contradicho uno y el otro. Me veo obligado por las Escrituras, que yo he sido convencido que mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme en nada, ya que no es seguro ni justo ir contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. ¡Boom! Estalló la Reforma Protestante. La gente se enloqueció, hermanos. La gente gritó: por fin, por fin. Alguien se paró contra el Papa, contra el concilio, contra todos, y puso la Biblia en el lugar donde nunca tuvo que ser quitado. La frase que clavó, hermanos, la Reforma Protestante de Martín Lutero fue: mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Esa es la palabra que retumba en la Reforma Protestante. Mi conciencia está anclada, está sumergida, penetra la Escritura. No puedo ir en contra de mi conciencia. Mi conciencia está cautiva a la bendita palabra del Señor. Ese ha sido el lema de la Reforma Protestante. En ese momento, las personas empezaron a abrazar la Escritura. Empezaron a respetar este libro por encima de cualquier pensamiento humano. Y hubo un movimiento de volver a las Escrituras, de volver a la palabra de Dios. Y ese es el movimiento de la Reforma, hermanos. ¿Qué es la Reforma Protestante? La Reforma Protestante fue un movimiento de hermanos, de creyentes que quisieron con todo su corazón retornar a los principios y patrones de la palabra de Dios. Si tú eres un reformado, simplemente lo que estás diciendo es que amas la palabra y que para ti la palabra es la autoridad máxima sobre cualquier pensamiento, concilio, hombre que se interponga en este mundo. Hermanos, ese es un breve relato de la historia de la Reforma. Ahora yo pregunto, hermanos, en esta tarde, ¿cómo sabemos que una persona o una iglesia realmente está volviendo a abrazar las Escrituras? ¿Cómo uno puede detectar que una persona realmente está tomando en serio la palabra de Dios? ¿Cómo sabemos eso? Hay al menos 3 características, hermanos, que diferencia una iglesia verdadera, una iglesia verdaderamente reformada, un cristiano que verdaderamente ha abrazado la palabra de Dios. Hay 3 características que en la Biblia se muestra claramente. Y permítanme llevarles a Nehemías capítulo 8, versículo 1 al 8. Vayamos con nuestras Biblias allá, hermanos, y vamos a estar concentrándonos esta tarde en esos 8 versículos. Nehemías capítulo 8, versículo 1 al 8. Vaya conmigo con su Biblia ahí. Libro de Nehemías, capítulo 8, verso 1 al 8. Leo la palabra del Señor. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo, como un solo hombre, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello.
Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadaná, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, y dice ahí todos sus nombres, hermanos, versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Tres características de una iglesia que quiere abrazar o está abrazando las escrituras. La primera, esta iglesia será una iglesia que estará centrada en la palabra de Dios. Una iglesia bíblica es una iglesia que tiene como centro la palabra de Dios. Número dos, una iglesia que está abrazando las escrituras verdaderamente es movida emocionalmente por la palabra. Se mueve en base a la palabra de Dios. Sus emociones son cautivadas por la palabra. Y número tres, esa iglesia es una iglesia que razona, que piensa en la palabra. Son tres cosas, hermanos, tres características. ¿Cómo sabes si tú realmente amas la escritura? Número uno, la Biblia será el centro de tu vida. Número dos, tus emociones serán movidas por la palabra de Dios. Y número tres, tu pensamiento estará sumergido en la palabra de Dios. Simplemente son esas tres características claras en la escritura. Vamos a verlo, hermanos, en la historia de Nehemías capítulo 8. Vayamos en primer lugar a la primera característica de una iglesia verdaderamente reformada. La iglesia bíblica está centrada en la palabra de Dios. El pueblo de Israel ya había regresado de la cautividad, de la esclavitud, en Nehemías capítulo 8. Ellos habían construido ya el templo, eso está en el capítulo 7 de Nehemías. Ya habían construido las murallas para defenderse de los enemigos. El pueblo ya estaba asentado en sus tierras y cada uno ya se habían organizado. Pero faltaba algo. Algo no estaba bien. Aunque tenían todo materialmente, faltaba algo. ¿Qué faltaba? La palabra de Dios. Faltaba la escritura. Y es por eso que en el versículo 1 vemos un movimiento. Miren el versículo 1 de Nehemías capítulo 8. Dice el versículo 1: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. El pueblo empieza, hermanos, a moverse. Hay un avivamiento. El gran despertar del pueblo de Israel. Nunca antes había surgido algo así, a excepción de Éxodo, cuando ellos salieron de la esclavitud de Egipto. Empezaron a moverse, empezaron a llamarse uno por uno, a convocarse, a reunirse. Y dice, se reunieron en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Ahora, ese avivamiento, ese moverse, ¿era por qué causa? Dice el versículo 8: ellos se juntaron como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron al escriba Esdras que trajese el libro de la ley de Moisés. Ese es el avivamiento de una iglesia verdadera, hermanos. Algunos confunden avivamiento con tembladera. Conocí a muchos creyentes que dicen, hermano, este está avivado, ¿no? Y le ves a ese que está avivado y está temblando, así está temblando, está avivado. No. Otros piensan en avivamiento como en esas, ¿cómo se llaman? En esas danzas y en esas onditas que se hacen, ¿no? Está avivado. No, hermanos, el avivamiento surge por una hambre, por un deseo de comprender, de entender la palabra de Dios. La gente empezó a pedir la Biblia.
traigan el libro, traigan el libro. Ese es el gran despertar de una iglesia bíblica. Y dice el versículo 1 que le pidieron a Esdras que trajese el libro. Esdras era el hombre indicado en ese tiempo para poder presentar la palabra de Dios. En el capítulo 7, versículo 10 del libro de Esdras, ustedes van a leer ahí que Esdras se había preparado para este momento. Había inquirido en la ley del Señor para cumplir y para enseñarle. Eso dice en la palabra de Dios. Esdras era el hombre indicado. Y es ahí donde la iglesia, el pueblo de Dios, quiere colocar a la Biblia en el lugar donde nunca tiene que perderse. En el lugar donde siempre tiene que estar, en el centro. Traigan el libro. Entonces dice la Biblia, leamos el versículo 2 de Nehemías 8. Dice ahí: el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Vayan conmigo al versículo 5. Dice que Esdras abrió el libro a los ojos de todo el pueblo. Vayan conmigo al versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas. ¿Notan, hermano, la centricidad de la palabra? Esdras leyó el libro, abrió el libro, trajo el libro. La Biblia es el centro de atención de esta gente. Si una iglesia quiere ser bíblica, hermanos, tiene que comenzar con la buena predicación. La gente tiene que estar familiarizándose con lo que es una verdadera prédica. Ahora yo te pregunto, hermano, para ti, ¿cómo es una predicación verdadera? Una predicación que tú dices, ucha, ¿qué prédica? Sermonazo que se ha dado. Para ti, ¿qué es un sermonazo? Una buena prédica. ¿Cómo analizas una buena prédica? A veces escucho decir, hermanos, ucha, hermano, esa prédica estaba tan lindo. El pastor nos ha hecho reír. ¿Sí dice, no? Nadie se ha dormido. Otros dicen, no, es que esa prédica nos ha hecho llorar. Lindo estaba. Y hemos llorado, todos hemos llorado. Tan lindo. O sea, en otras palabras, hermano, para ti la buena predicación consiste en los chistecitos que se va a contar, o en las lágrimas que van a soltar los asistentes. ¿En eso consiste una buena predicación? No, hermanos. La iglesia hoy en día está tan confundida, hermanos, que no sabe analizar una correcta predicación. Lo que Esdras hizo es predicar correctamente. Un buen predicador trae la Biblia, abre la Biblia, lee la Biblia, explica la Biblia, aplica la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia. El centro de ese predicador es la Biblia. Su intención es transmitir la Biblia. No hay chistecitos, no hay cuentecitos que subyuguen a lo que la Biblia está diciendo. Así comienza una iglesia reformada a reformarse. Así comienza una persona a abrazar la Biblia, cuando sus predicadores toman en serio la palabra de Dios. La iglesia hoy en día, hermanos, está acostumbrada a todo menos a que se le lea y explique la Biblia. La gente hoy en día busca en la iglesia sueños, visiones, ¿sí o no? Busca a ver qué ha soñado el pastor en la semana, a ver que lo diga, ¿no? Y el pastor dice el sueño y la gente, verdad, eso va a pasar. Viene a la iglesia con esa expectativa. A ver ahora qué ilustración nos va a dar. No, qué cuento nos va a contar. No. Hay predicadores, hermanos, que agarran la Biblia, abren la Biblia, leen el texto y luego cuentan su cuentan. ¿Han visto eso, hermanos? Su abuelita, que su papá, que su mamá, nada ha dicho del texto, todo cuenta. Yo conozco muchos así. Y la gente llora. Ay, no, ¿cómo así? Su abuelita se había muerto. Ay, están llorando la gente por la pena del pastor, por lo que ha contado su cuento triste. Y no saben distinguir, y cuando van a una iglesia verdadera, donde se predica la palabra, donde se centra en la escritura, el creyente va y el predicador empieza a predicar. ¿Y qué hace el creyente? Ya está, en modo oración.
En cuanto te empieza a explicar la Biblia, se duerme. Y uno dice, y uno como predicador, ¿por qué está pasando eso con esta persona? Porque ha sido intoxicada con una mala predicación. La intoxicación de malos predicadores es peligrosa, hermanos. Esdras predicó la palabra, leyó la palabra, explicó la palabra, trajo la palabra. Esa es una iglesia bíblica, una iglesia que está abrazando las escrituras. Ahora, ¿cómo predicó Esdras, hermanos? ¿Cómo predicó Esdras? En el versículo 3, vayamos allá, hermanos, con nuestras vistas, con nuestras Biblias. Dice que Esdras leyó el libro. ¿Han notado eso? Leyó. Y no piensen, hermanos, que esa palabra leyó tiene que ver con literalmente leer. La palabra en el hebreo que se traduce como leyó tiene que ver con proclamación, con alguien que está alzando la voz, que está rugiendo, así se utiliza. Esa misma palabra se utiliza cuando Dios le dice a Jonás, Jonás, ve a Nínive y proclama la palabra de Dios. Ruge con la palabra de Dios. Alza la voz. La predicación de Esdras, hermanos, fue una predicación apasionada. Ese hombre estaba en un púlpito y estaba alzando la voz. Estaba haciendo que la palabra ruja a oídos de ese pueblo. No era una predicación tediosa, aburrida. No era una predicación mediocre. Hoy en día, hermanos, está de moda en el ámbito de las iglesias reformadas que el predicador no levante la voz. Que el predicador predique como moribundo. Así nomás, ¿verdad? Y uno dice, uy, ese es reformado. No, hermanos. Esdras gritó, no había micrófono en ese tiempo. Esdras alzó la voz, rugió, hizo que ruja la palabra de Dios a oídas de todo el pueblo. Y hermanos, esa predicación era poderosa. Y no solo era poderosa, esa predicación también tuvo un tiempo especial. ¿Cuántas horas creen que duró la prédica de Esdras, hermanos? ¿Cuántas horas duró la prédica de Esdras? ¿Desde qué hora hasta qué hora este hombre se paró para predicar? Dice la escritura que él predicó desde el alba hasta el mediodía. Desde el alba hasta el mediodía. Eso significa que la prédica de Esdras, hermanos, duró aproximadamente 6 horas. 6 horas. Esdras predicando la palabra. Ahora te pregunto, ¿tú podrías asistir a una predicación de esa magnitud? No, pues, hermanos. Si ahorita les veo, hermanos, a 15 minutos ya zoncando. A 20 minutos ya te quieres salir del lugar. Esdras predicó 6 horas. 6 horas de predicación pura de la palabra de Dios. Ahora, no estoy diciendo con eso que los predicadores en iglesia bíblica, palabra de gracia, vamos a predicar 6 horas. Imagínense eso, hermanos. Uy. Desde las 6 de la mañana hasta las 12. No, ese es un patrón. Lo que está tratando de decir la escritura con el horario es que para que la palabra de Dios pueda ser bien entendida, tuvo que haber un tiempo. Tiene que haber tiempo, hermanos. No es un mensaje a la conciencia de 20 minutos. De 15 minutos. Hermanos, para que un avión pueda despegar del aeropuerto, ¿acaso no se necesita una pista amplia, hermanos? ¿Han visto eso en el aeropuerto? ¿Nunca se ha puesto a pensar por qué tan grande es la pista del avión? Porque el avión necesita campo para despegar. La palabra de Dios necesita tiempo para ser bien explicada. Ilustraciones, exégesis, homilética, necesita exhortaciones, ánimo, consolación, y es tiempo. El pueblo que está abrazando la palabra de Dios entiende eso, ama eso, ama que se le explique con tiempo. Es un pueblo que ha comprendido que para que la palabra sea expuesta se necesita espacio. La iglesia verdaderamente bíblica es una iglesia que ha aprendido, se ha acostumbrado a la sana predicación de la palabra. ¿Cómo estaba la gente en ese tiempo, hermanos? Que Esdras está predicando y enseñando las escrituras.
¿Qué estaba haciendo la gente mientras Esdras está compartiendo la palabra? Leamos por favor conmigo. Esdras capítulo 8, versículo 3. Acompáñenme con sus vistas, hermanos. La última parte, dice el texto. Y los oídos de todo el pueblo estaban como atentos al libro de la ley. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Versículo 7, la última parte. Hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Hermanos, ¿cuál es la palabra que se repite ahí? ¿Cuál es la palabra? Atento, atento, atento. Atento en su lugar, atento en lo que estaba hablando Esdras. La respuesta de una persona que de verdad, hermanos, está abrazando las escrituras, es que esta persona tomará mucho interés cuando la palabra está siendo expuesta. Estará atento a lo que el predicador está diciendo. Ahora, hermanos, esto no se ve en cualquier iglesia. Esto se ve en una iglesia que realmente ama la palabra. En una ocasión, cierto pastor cuenta una historia. Había una hermana que siempre se dormía en sus prédicas. Siempre, hermanos, se dormía. Y en una ocasión el pastor le preguntó a esta hermanita, le llamó, no, hermanita, tengo algo contigo, un clavo tengo contigo. Hermana, ¿por qué cuando yo predico te duermes, hermana? Así le dice el pastor. Explícame, hermana. Todo hago para que te despiertes, pero así te me duermes, hermana. ¿Por qué te duermes? Y la hermana le respondió, hermano, al pastor, le dijo, es que, pastor, mucho Biblia es. Pastor, mucho Biblia es. Y el pastor le dijo, hermana, ¿es qué cosa más quieres? Hermanos, ¿saben? Hay creyentes que no saben ni siquiera en qué lugar están. Este pastor le dijo a esta hermana, y lo cito, hermano, literal, le dijo a este pastor, hermana, si quieres pasear, caminar, entrar en la iglesia, ¿por qué no te vas a la plaza? Ese es el lugar para caminar. Camina, hermana, anda por ahí, camina, anda al mercado. ¿Quieres dormir? Andate a tu cama, hermana, le dijo el pastor, andate a tu cama a dormir, porque ese es el lugar para que duermas. ¿Quieres chistecitos? Dijo el pastor, anda al circo. Ahí te van a hacer reír hasta orinarte, hermana. Pero ¿quieres Biblia? Este es el lugar. Y le dijo el pastor, hermana, tú no sabes en qué lugar estás. Tú estás en el lugar donde Dios habla a través de la palabra de Dios. Y tu responsabilidad como creyente delante de Dios es prestar atención a lo que el pastor está diciendo, sino para qué has venido. Y tiene razón este pastor, hermanos. Hay muchos creyentes hacia aquí. Yo les digo lo mismo a la iglesia, hermanos. Quieren dormirse, vayan a su cama a dormir. ¿Para qué han venido a la iglesia? Quieren salir aquí y allá, vayan al mercado, hermanos. Vayan a la plaza, ahí se hace eso. Quieren hablar y cuchichear entre ustedes, hermanos. Este no es el lugar para eso. Pueden hacerlo, hermanos, en la calle. Pero quieren escuchar la palabra de Dios. Hermano, ¿tú quieres escuchar la voz de Dios? ¿Tú quieres abrir tu Biblia, leer la Biblia, escudriñar la Biblia, pensar en la Biblia? Este es el lugar. Amén, hermanos. La anterior semana, un hermano me dijo, y es por esta zona, me dijo, pastor, no sabe lo que sucedió en nuestro aniversario. Invitamos un pastor del exterior, vino. No del exterior, de aquí de la ciudad, dice, vino. Era nuestro aniversario del quechua.
Vino el pastor, los hermanos bien estaban, dice, en el culto sentaditos. Vino el pastor a predicar y cada uno empezó a salirse. Plum, 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 me dice el hermano. ¿Y a dónde se han ido? Le digo al hermano. Se han ido a la cocina, porque después del aniversario tiene que haber comidita. Y se vienen todos a preparar. Y saben, hermano, eso no fue lo peor. Lo peor fue que el pastor, estaban transmitiendo, dice, en Facebook. Y el pastor se paró, todos visitas, y los miembros en la cocina habían estado, todos ahí, hermanos, metidos. El pastor agazó el micrófono y ¿dónde están los miembros aquí? ¿Dónde están? En la cocina. El pastor dijo, ¿yo para qué he venido a esta iglesia? En el Facebook, hermano, ¿para qué he venido a esta iglesia? ¿Yo para qué me han invitado? Si no van a escuchar. Deberían simplemente dedicarse a la cocina, dice que dijo el pastor, a la comida. ¿Para qué me invitan a perder mi tiempo? Hermanos, es una pena que hoy en día las iglesias cristianas que, entre comillas, aman la palabra de Dios, cuando se le predica la palabra de Dios, cuando realmente hay palabra, la iglesia, hermanos, no quiere escuchar. Ese es un acto de rebelión contra Dios. Dios siempre se ha quejado de que su pueblo no escucha. Siempre, siempre. En el mismo libro de Nehemías, en el capítulo 9, Dios se quejó contra este pueblo de no haber escuchado la palabra de Dios. El pueblo no escucha y por eso perece por falta de conocimiento. Hermanos, una iglesia que ha abrazado la reforma, una iglesia que ha entendido la palabra de Dios, es una iglesia que respeta el momento en el que se expone y se predica fielmente la palabra. Nunca olvides eso. La Biblia es la máxima autoridad en la iglesia. La Biblia es la voz de Dios. Amén, hermanos. Y cuando el pastor abre la palabra en este púlpito, es como si Dios estuviese hablando personalmente contigo, sea quien sea ese predicador. Dios habla a través de su palabra. Y su palabra es el centro de la iglesia. No sé cuántos se han puesto a pensar, ¿por qué en esta comunidad este púlpito está en el medio, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué no le hemos colocado este costadito? Porque este púlpito es el centro de la iglesia. La palabra del Señor es entronada sobre este púlpito, como lo fue en los días de Esdras. Esdras se paró en un púlpito de madera, dice la palabra de Dios, más alto que todo el pueblo, como estamos ahora, y explicó la palabra. En segundo lugar, una iglesia bíblica no solamente es bibliocéntrica, no solamente la Biblia es el centro de esa iglesia, sino también esa iglesia es movida emocionalmente por la palabra. Vayan conmigo, por favor, a Nehemías capítulo 8 y leamos el versículo 6 de las Escrituras. Dice así: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Esta fue la respuesta del pueblo. La palabra de Dios movió sus corazones, sus almas, a tal extremo de que su respuesta fue amén. Amén. Esa palabra significa así es. Eso es verdad. Y hermanos, esa es la respuesta del pueblo de Dios cuando la palabra es predicada. No pasó en ese momento como hoy día surgen algunas iglesias. No fue que Esdras dijo 3 ubsas para el Señor y después 3 ubsas, ¿no? Hip, hip. No pasó eso, hermanos. 3 glorias. No, esa no fue la respuesta. La respuesta del pueblo fue amén. Amén. Hermanos, cuando el predicador está predicando, escúcheme bien esto. Cuando el predicador está exponiendo la palabra de Dios y Dios está hablándote personalmente, tu respuesta debe ser un simple amén. Y ese amén debe oírse, hermanos. Ese amén no es secreto. Ese amén es fruto de tu pasión por la palabra. Amén. Amén. La palabra de estos hombres los aplastó. La palabra como martillo, hermanos, los golpeó a cada uno de ellos. Y tal fue, hermanos, el efecto de la palabra, que ellos alzaron sus manos al cielo
y se arrodillaron rostro en tierra, dice la Escritura, y adoraron a Dios. Esa es la actitud cuando una persona verdaderamente ha entronizado la palabra en su vida. ¿Cuántos han visto, hermanos, a los niños jugar sube y baja? ¿Sí los han visto? Cuando uno sube, el otro, ¿qué pasa? Baja. Cuando el otro baja, el otro sube. Cuando el creyente ha puesto a la Biblia por encima de él, el creyente va a bajar. ¡Blum! El creyente se siente pequeño, se humilla. Pero cuando el creyente no ha entendido que la palabra es su máxima autoridad, entonces la palabra va a menguar y es el creyente que con soberbia va a actuar y va a subir. Esa es la actitud, mis hermanos. La palabra fue entronada en este lugar y los creyentes respondieron de una manera adecuada emocionalmente, postrados en tierra cada uno de ellos. Por último, y más brevemente, no solamente una iglesia reformada es una iglesia que pone en el centro la palabra de Dios, no es solamente una iglesia que es movida emocionalmente por la palabra de Dios, sino que también es una iglesia que sabe pensar en la palabra de Dios. No sé si ustedes lo han notado, en el versículo 2, vayamos con nuestras Biblias de Nehemías capítulo 8. Dice la Escritura: y los sacerdotes el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. Todos los que podían entender. Versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Están entendiendo la lectura. Están pensando en la lectura. El creyente, hermanos, viene a la iglesia no solo a sentir la palabra, sino viene también a pensar en la palabra, a entender la palabra. Es por eso que la palabra se explica. Hermanos, la palabra no es un libro esotérico. No es un libro que viene por arte de magia. Hermanas, tengan cuidado. Conozco a gente que pone la Biblia en su cabecita, ¿no? Sí, las abuelitas así ponen, ¿no? Así ponen: hijito, esta palabra te va a cuidar, te va a sanar. Axito, en su cabecita le ponen. Como si qué cosa este libro, no sé, hermanos, tenga algo oculto allá adentro que cuida. Así, cuando le pones al lado. No, hermanos. Este libro es poderoso cuando el creyente piensa, analiza, medita, reflexiona en este libro. Pone el entendimiento en ese libro. Es ahí cuando este libro cobra su poder. Es efectivo en la vida. Nosotros venimos a la iglesia, hermanos, no solo a ver al pastor como predica. Venimos a la iglesia a poner nuestro sentido racional en práctica. A entender qué está diciendo. ¿Por qué está diciendo eso? A ver, leeré. Oye, interesante, pero esto dice aquí, pero también esto dice allá. Se colocaron en el sentido, razonaron los creyentes a la palabra del Señor. Siempre decimos esto en la iglesia. Cuando una persona viene a la iglesia, no se olvide de sacar su sombrero, pero no su cabeza. No hay que sacar la cabeza, hermano. Solo el sombrero hay que sacarse cuando viene a la iglesia, porque la cabeza la vamos a usar. Hay que pensar en lo que se está diciendo. Entonces, hermanos, estas tres características hacen que una iglesia reformada sea verdaderamente reformada. Número 1, el centro de esa iglesia es la Escritura. Eso implica que el predicador se esfuerza en presentar la palabra con fidelidad y la iglesia se esfuerza en atender y leer a medida que el predicador está predicando. Número 2,
La iglesia es movida emocionalmente a responder a la palabra de Dios. ¿Cómo responde? Amén, amén. Puestos en tierra, humillados delante del Señor. Y número 3, la iglesia no solamente responde emocionalmente, la iglesia también ha aprendido a pensar, a razonar en la palabra de Dios. Dos cosas, hermanos, simplemente quiero preguntarles a manera de aplicación para terminar nuestro sermón en esta tarde. Ustedes han sido expuestos, mis hermanos, a la palabra. Como predicador me he esforzado en tratar de hacerles entender lo que este pueblo de Israel en su momento entendió, que la Biblia, la ley de Dios, es el centro de nuestra vida y de la iglesia. Ahora yo te pregunto, hermano, y sinceramente, hermanos y hermanas que estamos aquí, creyentes, ¿tú amas la palabra de verdad? Hermano, piensa en esta pregunta. Iglesia Bíblica, palabra de gracia. ¿Amas profundamente la Biblia? Cuando una persona ama a alguien, la escucha, quiere estar siempre con ella, le encanta estar con ella. Cuando le habla, piensa en lo que la otra persona está diciendo. Esa es una persona que realmente ama. No conozco a alguien que ama y diga, ay, yo quiero estar lejos de ti, no te quiero escuchar, no quiero pensar en ti. No conozco a nadie que diga eso, hermanos. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿tú amas la palabra? Entonces, ¿cuánto tiempo pasas con la palabra en tus manos entre la semana? Si amas la palabra, ¿cuánto tiempo te acercas a la palabra, hermano? Si amas la palabra, ¿escuchas la palabra? ¿Escuchas la voz de Dios? Si amas la palabra, ¿piensas en la palabra de Dios? ¿Amas la palabra verdaderamente? Y saben, hermano, la respuesta de nosotros como iglesia siempre ha de ser no. Si me preguntas a mí, pastor, ¿usted ama la palabra profundamente? Y mi respuesta será no lo suficiente. Nunca amaremos la palabra lo suficiente, hermano, la palabra de nuestro Dios. Siempre nos quedaremos cortos, porque entre la semana no estamos siempre con la palabra. Cuando tenemos que escucharnos, siempre escuchamos la palabra. Y cuando tenemos que pensar en la palabra, no pensamos en la palabra, no amamos profundamente la palabra del Señor. Si lo analizas realmente, hermano, solo hubo uno, hermanos, que realmente amó la palabra profundamente y que dio su vida por esa palabra. Ese fue nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo. Él sí escuchaba siempre a su Padre, siempre su voluntad, siempre pensando en la palabra de su Padre. Es por eso cuando vino a este mundo, Él dijo, no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo fue el único que amó la palabra de Dios profundamente, hermano. Pero en Él, cada uno de nosotros podemos amar y aprender a amar la palabra como merece ser amada. Ama la palabra, hermano. Deleítate en la palabra. Medita en la palabra. Piensa en la palabra. Siente en la palabra, hermano. La palabra es la única que nos puede dar luz, nos puede dar vida. Es como el agua para el sediento. Es como la comida para el hambriento. La palabra del Señor es nuestro todo, hermanos. Y por último, y esto va para todos nosotros, mis hermanos, ¿eres consciente de cuánto le ha costado al pueblo de Dios preservar la palabra?
consciente, hermano, que al pueblo del Señor le ha costado incluso su propia vida porque tú hoy día agarres este libro en tus manos? A veces, hermano, la iglesia no valora el alto precio que se pagó para que la Biblia llegue a nosotros. Los traductores de este libro, no sé si tú sabes, este libro se llama Reina Valera, es traducida por Reina Valera, 2 hombres. ¿Y tú sabes en qué circunstancias tradujeron este libro, hermanos? Ellos fueron exiliados, botados de su tierra, porque querían traducir la Biblia. Así llegó a nuestras manos este libro. ¿Eres consciente? Se nos ha dejado un legado, hermanos, a nosotros. Y la reforma protestante es esa enseñanza. Ama la palabra, sumérgete en la palabra, entroniza la palabra. Esa es la reforma protestante, abraza la palabra, que la palabra sea tu todo. Y por último, para aquellos que no conocen al Señor, no hay forma, escúchame bien, amigo y amiga, de que tú puedas saber algo de Dios si no es a través de su palabra. No hay forma. La única forma en la que Dios se comunica con el hombre es a través de su santa palabra. No hay forma de que pueda ser salvo si no es a través de la revelación de esta palabra. Es en este libro donde hemos encontrado a Cristo, donde hemos entendido que Él es el camino, la verdad y la vida. Fue este libro que nos enseñó esto. Si no hay este libro, no hay salvación. ¿Te das cuenta lo importante que fue para Dios preservar este libro y tenerlo hoy en nuestras manos? Y yo te ruego, amigo y amiga, que medites en la Biblia, lee la Biblia, escudriña la Biblia. Ahí está la verdad, ahí está la luz. Salmos 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La Biblia es la luz en medio de nuestros caminos, amigo. Y Dios ha dejado ese libro para hablar al corazón de cada uno de nosotros. Sea bendita la palabra del Señor, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Oremos. Vamos, hermanos, a agradecer en este tiempo por estos 506 años de la Reforma Protestante. No glorificamos a ningún hombre en este mundo, todos han sido instrumentos en las manos de Dios. Martín Lutero, Juan Calvino, John Hus, Wycliffe y muchos más que puedo nombrar, hermanos, que ni siquiera tal vez nosotros le conocemos, no hemos sabido de ellos, pero existieron, hermanos, y lucharon por la verdad. Simplemente, hermanos, yo les ruego que ahora oremos para que la iglesia de Cristo preserve la palabra, sea columna y baluarte de la verdad, defienda la palabra. Nunca de este púlpito, hermanos, baje este libro, sea que nosotros partamos a la presencia del Señor, las futuras generaciones sigan entronando a la palabra en este lugar, se siga predicando la palabra, hermanos. Y oremos también para que el Señor levante más hombres dispuestos valientemente a pregonar su palabra. Oremos al Señor.